Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Candelabro. Aquí estamos con otro personaje más para llevarles toda esa alegría, llevarles esa información de personaje que yo creo que en los últimos años la hemos visto trabajar mucho, la hemos visto muy dinámica, la hemos visto mucho en las calles y vamos a conocer de quién se trata y esa vida, como siempre digo, de alegrías y de pronto de tristezas, porque yo creo que en la vida todos tenemos esas dos partes. ¿Y qué vamos a hacer? Eso es parte de nuestra existencia. Y hoy está con nosotros una dama, y ella es Fátima Marín Marín. Marín Marín. Bueno el cuento, ¿cierto? Eso Sí. entre familia se queda. Entre primos más me arrimo. Entre primos más me arrimo. Fátima, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven hoy desde este canal comunitario de San Rafael. Bueno, Fátima, dicen por ahí, ahorita vamos a ver si es verdad, entre paredes yo he escuchado que dicen, no es que a Fátima hay que apagarla, vamos a ver si es verdad. Fátima, para empezar el candelabro le invito a que prendamos el candelabro entonces. Así Prendamos el vamos a ver si es candelabro. verdad, porque no, yo creo que la gente que la ha escuchado en los medios, sí, como siempre, una gran profesional, entonces se expresa lo que tiene que expresar, entonces no es que hay que apagarla, no, es muy bueno y ojalá en este programa pues tenga muchas historias para contarnos. Bueno, Fátima, empecemos con esa historia de familia. Vamos a conocer hoy a Fátima. Van a hacer la radiografía. Hoy le vamos a hacer la radiografía a esta mujer. De su familia, su papá, su mamá, hermanos. Cuéntenos esa familia cómo está conformada. Bueno, mi familia es una familia numerosa. Mi papá, Alfonso de Jesús Marín, descendiente de la vereda Bizcocho. Mi mamá, María Eva Marín Gómez, descendiente de la vereda Boquerón, con mucha afinidad a Guatapé, ¿cierto? Mis hermanos somos muchos, somos 14. Santa cachucha, y usted 14. ya anda con todo eso. 14, y lo más bonito es que a la mitad, 7 hombres y 7 mujeres. ¿Lo programaron? Lo programaron y el cierre fue con gemelos, No jodas. broche de oro. ¿Y niño y niña? ¿O No, dos niños. Ahí sí fueron Dos dos niños. Hubiera sido el gol. Olímpico. Bueno, de todas maneras, dentro de la familia, sí hay una historia triste, y es que uno de mis hermanos, de los gemelos, nació con un problema del corazón. Y a los 13 años, él falleció, pues ya digamos, de todo ese proceso. ¿Cuántos eran? 14. 14, entonces hoy, 14. en la actualidad, somos 3 hermanos. Unos de mis hermanos han sido muy líderes acá en San Rafael, hoy ya se encuentran como comerciantes en Medellín. Mis hermanas, tengo una hermana aquí que yo creo que genera polémicas, y es Marina, y ella llega, pelea en todas partes. Ella sufre un trastorno bipolar, un trastorno afectivo bipolar, ha tenido que estar internada por ejemplo, en el mental, ¿cierto? Uh-huh. Pero afortunadamente, pues, cosas que se han podido controlar. A veces uno dice, Dios mío, va a terminar como Mariluz, ¿cierto? Sí. Y eso es una angustia, y es para uno pero nosotros ya aprendimos pues como a vivir con eso. A veces cuando uno está en algún espacio público y ella llega y arma, porque ella arma la pelotera, entonces uno también dice como que, ay, trágame tierra, no, pero esto es esto, y ya cualquiera nos puede pasar. ¿Qué vamos a hacer? Es un miembro más de la familia. Es un miembro más. Venga, mujer, ¿usted qué número viene siendo entre los 14? Yo vengo siendo la cuarta niña dentro de la familia. ¿La cuarta? La cuarta, el cuarto. Me tocó utilizar los zapatos, la ropa, mis hermanas mayores. Sí, también le tocó de tiro. Bueno, no, entonces... Yo creo que a todos le ha tocado eso. Bueno, mujer, ¿dónde vivió esa niñez, digamos que antes de la escuela? Bueno, mi infancia era muy en el pueblo, en el campo. Mi papá trabajaba mucho en las compañías, tenía igual también una finca, y entonces en temporada vacacional, toda la churrotica de hijos, vamos para la finca, porque aquí no se pueden levantar gallinas, decía mi papá. Quedar haciendo nada ahí también ustedes. Sí, quedar haciendo nada. ¿Usted se imagina el desorden? 14 mocosos detrás. Ay, Dios mío. Mi mamá enloquecía. Entonces, ¿qué hacían? Nos íbamos para la finca,
le ayudamos mucho a mi papá, aprendimos a coger café, a desherbar, a hacer de todo. Qué Hacer de rico. todo en el El campo es muy rico, ¿no? La tierra Delicioso. huele delicioso, Sí, la tierra eso tiene un es olor. lo más maravilloso, es eso, estar ahí. Entonces sí, y estudié, por ejemplo, el quinto fue en la escuela Boquerón, teníamos que caminar 2 horas todos los días para estudiar. Empecemos con la escuela. ¿En dónde empezó la escuela suya? Bueno, la escuela empezó aquí en Narcisa Arbeláez. Sí. A mí me tocó estudiar en la escuela viejita. ¿Le recuerdas la profesora? ¿Quién fue? Estela. Estela, la profesora, primero estudié con la profesora Elvira, Sí. Elvira Garcés. Y terminé con la profesora Estela Herrera. Sí. Estela Herrera, nunca me va a olvidar el lunar de ella y las hostias que vendía y todo. Todos, sí. Y ya el último año sí lo hice pues en la escuela de Boquerón. Mira, ¿estabas viviendo entonces en el bizcocho en ese tiempo? Vivía Ok. como en una vereda entre límites de Guadualito y Bizcocho, pero tenía que ir hasta Boquerón, entonces eran 2 horas caminando. Y de parribita bien rico. Y de eso era suba, baje, hasta que llegamos a estudiar. Pero eso lo hace a una mejor persona en la vida. Yo pienso que cuando uno en la infancia, yo recuerdo que la infancia de nosotros fue una infancia muy feliz. O sea, hoy Así no tuviéramos los zapatos para no ponernos, tuvieran los ¿cierto? zapatos. Pero éramos felices. Éramos felices porque muchas veces íbamos a estudiar a pie limpio. No nos todo complicábamos eso. la vida. Nunca, jamás. Nuestros juguetes eran los tarros de aceite. Y en la partecita de abajo cogíamos un cuchillo, cortábamos el pedacito y esas eran las ollas y hacíamos toda la vajilla y armábamos el juego. O sea, nunca lloramos porque nos faltaban unos zapatos, porque nos faltaba una ropa. Nunca nos afligió ese tema de vanidad, jamás. En mi casa fuimos muy felices porque todo se volvía una fiesta. Fátima, ¿cómo era esa casa? Es que para meter 14 muchachos, por Dios. Nosotros vivíamos en Dale, la del hacinamiento. campo. En la del campo era una casita de bareque, ¿cierto? Sí. También vivimos en una casa con teja, de esas, de choza Sí. de paja, vivimos también. Luego ya mi papá tuvo, digamos que, la forma de hacer ya una casa de bareque, esas que son unas paredes muy grandes, ¿cierto? Y se hizo como O la de dos- tapia. La dos- de bareque es más. La de bareque es la que es la con guagua, eso. Y la de tapia es la que Y usted la está de ahí, tapia ya la es la más gruesa. grande, sí. Ajá. Ya era pues como algo más sofisticado. Claro. Ahí ya teníamos plata. Ya teníamos plata. Bueno, sí, Y pues, me imagino los puede ser. ventanales Sí, grandes, eso era. las puertas, se ¿no? hacían unas ventanas muy grandes y el revoque buñiga con ceniza y con barro, bueno. Y muy felices en ese tiempo. En ese tiempo a mí no me tocó los bombillos. En ese tiempo era la lámpara. La No. lámpara, el petróleo, el Y la mechón, mechoncito y prenda pues el mechón para alumbrar. Y ya en tiempo, digamos, cuando ya sacaban las vacaciones, otra vez volvíamos a la civilización, volvíamos a San Rafael. Civilización. Bueno, mujer, ¿por qué le tocó quinto en Boquerón? ¿Por qué se fueron para allá o cómo fue el cuento? Bueno, digamos que mi papá trabajaba mucho en compañías y llegó un momento donde se quedó sin empleo un tiempo muy grande, más o menos 1 año, 2 años. Entonces él se fue para la finca con todos nosotros y allá nos sacaban a coger café, a desherbar. Es decir, mientras yuca, estuvieron aquí plátano. nunca abandonaron la finca. Nunca. Siempre tuvieron Siempre se tuvo ese contacto. Cuando ya estuvimos más o menos como ya para pasar a la secundaria, un tiempo mis hermanas y yo vivimos acá solas. Y llegó un momento donde ya mi papá le dijo a mi mamá, no, esa gente no puede estar sola, no pueden estar solas, se va usted y yo me quedo aquí. Y mi papá, digamos que de alguna manera él se sacrificó, porque él siempre decía, la mejor herencia que le voy a dejar a ustedes es el estudio. Es lo único que yo les puedo dar. Yo quise estudiar, pero yo no tuve la oportunidad. Porque le cuento, mi papá, él nos manifestaba que él más o menos de 13, 14 años, le tocó coger la obligación. Cuando a él se le iban a hallar para el ejército, le tocó hacerse arrancar las muelas para que no se lo llevaran. Porque es que si a él se lo llevan para el ejército, eso implicaba que mi abuela y mis tías pasaran hambre.
Entonces eso fue algo muy bonito, un acto de amor, y él decía que para él lo principal era que nosotros que estudiáramos. Venga, pero explíqueme el cuento de las muelas. ¿Cómo así que dice? Pues Ya al otro, yo mañana me voy a ir a prestar servicio, me voy a ir a presentar supuestamente, ¿o qué fue lo que hizo con las vea, lo muelas? que A ver, pasa es mujer. que a ellos los recogieron, Sí, ¿cierto? ellos los recogían y los llevaban. Eso, entonces le iban a hacer el examen. Entonces, como en esos días estaban recogiendo y eso no perdonaban. Ah, no, y era en ese tiempo ya era lo- el cuento de los camiones. Usted está muy bonito. Los camiones, ¡prum! Vamos para allá. exactamente. Entonces, él dijo, no, es que a mí me cogen, sea hoy, mañana, el que sea, porque eso hacen la cacería y recogían todo lo que servía. Entonces él dijo, no, yo me arranco las muelas, así cuando me cojan, no soy apto, no sirvo. Vean Y le ustedes. funcionó. Entonces ya sabes, se pueden arrancar las muelas, los muchachos que no quieran ya prestar servicio. Sí, ese cuento está muy bueno. Lo voy a llevar a mi programa del Carriel en la emisora porque está muy bueno el Sí, cuento. sí, sí. Eso está muy, muy bacán. De pronto se pone de moda, ¿no? Claro. Sí, entonces él decía que, o sea, lo principal era que nosotros estudiáramos. Y sí con mucha dificultad porque éramos muchos. ¿A qué jugaban en la escuela en ese tiempo? Hablemos del boquerón. Bueno, en Boquerón que jugábamos, lo que era ponchado, todo lo ¿Y que usted son esos tenía juegos. buena espalda para esos balones o no? Ay, no, eso era una cosa desastrosa, eso siempre me pegaban, era a mí, me Dicen quemaban. en nuestros tiempos que el primer tatuaje de nosotros era el chanclazo de la mamá en la espalda y ahí le quedaba uno Que con eso a le vida. nivelaban a uno los chakras, sí. Ahí le pegaba uno, ahí quedaba uno. Pero el segundo tatuaje era la pelotica esa de letras, ¿no? No, pero a nosotros no nos pegaban con chancla, a nosotros nos pegaban era con una cubierta de esas ramales donde guardan los machetes. Claro. Entonces, usted, mejor dicho, manéjese bien, porque el día que lo cojan con esa cubierta, le digo Servía que de machete. queda como la abejita maya, Ave con María. rayas. Bueno, mujer, terminaste quinto allí en Boquerón y ¿qué pasó con usted? Bueno, ya empezamos a hacer todo lo que fue la secundaria aquí en el colegio. Sí. Hasta- ¿Cambió brusco no? Claro que ustedes están más o no. menos familiarizados con el pueblo, ¿no? Igual nosotros casi todo el tiempo vivimos más en el pueblo que en la parte rural. Pero los tiempos que vivimos, los vivimos muy intensamente también, entonces no nos dejan descansar nunca. Entonces eso hizo que uno también se arraigara mucho al tema del campo. Mujer, y esos cambios de escuela que estuvo aquí en la Narcisia, después a Boquerón, regreso al pueblo, ¿nos afectó mucho en el estudio? Bueno, a nosotros sí nos afectó un poco porque aquí en la escuela se estudiaba, era poniéndole codo a la profesora, era clase tablero. Pero ya en la parte, ya digamos que en el campo era con cartillas, era el nivel que usted avanzara. ¿Y qué Y decir, era para qué? complicado, Claro. y era complicado porque digamos que se exigía un nivel más avanzado en lo que es lectura, escritura, todo eso. Entonces, sí era pues como complejo el tema, pero sí fuimos igual nivelándonos hasta que más o menos por ahí 5 meses cuando ya uno coge pues como el hilo de estudiar en las guías. ¿Y en el colegio qué tal usted como alumna? ¿Regularcito, malita, buena, excelente? No, nosotros en mi casa nos hemos caracterizado por ser muy buenos estudiantes todos. O sea, no pues los que ocupan siempre los primeros puestos, sí. Pero ahí van. Pero no nos quedábamos perdiendo materias, ni habilitando materias, no. Siempre pasábamos dejando pelo en el alambrado, pero pasábamos. Mejor dicho, está ahí como en el argor del ciclismo, iban ahí en el pelotón, pero bueno, ahí iban acompañando, iban Sí, sí, detrásito sí. y llegaban siempre. Claro, Bueno, sí. la excursión, ¿no? ¿Te fuiste para excursión? Contame Le qué pasó por cuento, allá. vea, porque, Ay, ¿qué pasaría, muchacha? Yo me casé, estaba estudiando todavía. ¿En serio usted tan yo- pollita le dio por antojarse? Me casé de 18 años. Lo que pasa es que en mi casa éramos muchos. Entonces, la que iba consiguiendo novio, bueno, Hágale pues rapidito que eso es para necesita. allá. Bueno, es que ya usted Necesitamos sabe ahorrar del plata. marido, necesitamos ir desocupando, pues, porque esto está muy, Ya está muy comiendo grande el negocio. ya está comiendo mucho. Sí, entonces más o menos por ahí en mi casa todas, de hecho yo me acuerdo que mi hermana mayor se casó de 16 años. De 16 años, a los 18 años se enviudó. O Inés. Ella a los 18 años se enviudó
Y no, pues, y mis otras hermanas también, pues muy jóvenes. Yo me casé de 18 años y resulta que yo me casé como en la temporada de vacaciones y yo me casé y al mismo quedé en embarazo. O sea, fue mismo, ponchado, Es quemado. decir, usted no sabía lo que estaba haciendo. No, yo no, pues por ahí dicen Sí. que no, Usted o no, sea, usted, no. usted se acosó y usted no sabía que había que planificar por decir. No, No. pues ahorita lo preparan a uno, Ah, no, y pues sí, uno, y pero. uno se prepara pues que porque va a casar para no tener hijos y nada, ¿cierto? En ese tiempo no, el amor, nos casamos y yo creo que ese mismo día quedé en embarazo Ese porque amor la llevó. ese amor yo quedé en embarazo y yo toda contenta vendiendo las boletas para la excursión, ya tenía la plata, ya teníamos el paseo armado. Es decir, que cuando eso ya usted tenía más o menos, ¿qué? 6 meses de embarazo si iba a la excursión. No, Pensándolo no, no, pues no así. tenía tanto. Yo me casé más o menos en julio y ya por ahí al mes, yo ya estaba en embarazo, 2 meses más o menos. Ya para la excursión me dice el médico, no, usted es un embarazo de alto riesgo. Tenía más o menos como 3 meses de embarazo, Ay, octubre, mujer. noviembre, ¿cierto? Y me dice el médico, no, usted escoge su bebé o es su paseo. Yo no, mi bebé. Claro, toda la vida. Entonces, no, me tocó vender el cupo de la excursión y hacer pues ya otra cosa con la plata, pero ya la excursión no tuve pues como No esa iba. posibilidad. ¿Qué tal para los novios usted cuando antes de casarse? No, yo fui Este muy muchacho seria entró, cogió la puerta y y cogió las ya. maletas y vámonos. Pero Sí, 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 los, sí. los otros que no, no. Realmente no fui noviera, nada de esas cosas, porque realmente, o sea, yo veía, por ejemplo, mis hermanas que cada 8 días eran con un novio diferente. O sea, yo decía, Pero ¿por yo creo que a qué? una de ellas le decían es que cuchara de restaurante, Uy, no. ¿cierto? Ay, Eso no se mujer, está ¿cómo así? escuchando. Y yo no sé, como que, eso sí, había una regla de oro. Si en la primer cita con el muchacho pedía licor, ya no me servía. Ah, sí. Sí, no podía pedir licor. Porque yo decía, porque mi papá y mamá siempre nos decían, nunca se fijen en hombres que tomen licor, pues que sean trabajadores y todo eso. Entonces yo siempre como que decía, no. Pidió un brandy en la primer cita, Ya no me muy sirve. lindo, pero no, ya no me sirve. Entonces ese era pues como el requisito. Ave María, por Dios. No, requisitos grandes. Ahorita vamos a continuar dialogando con Fátima. Tiene historia muy buena. No hemos disfrutado un rato el candelabro. Regresamos con ustedes después de estos mensajes comerciales. San Rafael Televisión, una visión de nuestra gente. Fátima Marín, venga, porque el Marín, ahorita cuando empezamos en el candelabro y usted dice, entre más primo, más Le me llamó arrimo. la atención. Sí, o sea, realmente nosotros, mi papá y mamá, pues son primos, ¿cierto? Pero ellos Ah, nunca nos dijeron a nosotros pequeñitos ni nada, sino que ya cuando nosotros crecimos, que los apellidos eran iguales, ya empezamos a indagar. Entonces ya ellos dijeron, sí, pero somos primos lejanos y bueno. Y ya, Claro, el uno ahí- en el boquerón y el otro en el bizcocho, el de Sí. muy lejos. Imagínese qué tan lejos son esos primos. Bueno, entonces finalmente sí, primo más me arrimó. En ese tiempo como que se veía mucho eso.
Seguramente. Fátima, porque inclusive aquí en San Rafael casi que hay veredas con familias completas. Sí. Digamos que los centros es una Los de esas Dazas. veredas, los Dazas, allá es todo Daza, eso es la cosa. Bueno, Fátima, ¿usted alguna vez jugó Valero, jugó Todos George? esos juegos callejeros los ¿Cuál de jugamos estos, cuál de en estos Peñaflor. te iba mejor? Ay, con el yoyo. A ver, Con muéstrame qué este. figuras hace usted, pero a mí No, siempre me pero dejan yo esta creo vaina. que ya, yo no sé, yo ya hace mucho tiempo que no juego Usted con era las que este. lo tiraba así de frente y hacía piruetas y toda la vaina. Sí. Sí. Ah, no, sí le sube. Espera a ver si soy capaz de dar las 5 Ay, vueltas. 5 vueltas. Ah, sí, pero no, no. pero ahí va, Ave María. Pero ahorita- bueno, la esencia con esto es que usted jugaba con esto, lo pasaba por debajo del pie, luego por el otro y todas las maromas que usted pudiera hacer. Para eso esta muchacha sí no tenía Vea. que pedirle permiso al... Nada, a nadie. bendito. Era buena. Y con esta ¿Usted se Valeria. acuerda que eran los de Coca-Cola? Claro. Que llegaban los de Coca-Cola. Y ¿sabe qué era lo bueno de estos juegos? Que eran por temporadas. Se volvían de moda. Se volvían de moda 2, 3 meses. Entonces jugamos que Jamie, Catapis, los Catapis, Ponchao, muchos juegos que Yo yo que creo voy a que ya salir se un me maestro con esta vaina. que ya se le olvidan a uno hasta los nombres y que uno dice ahorita a los muchachos, qué pesar. Bueno, Fátima, mientras seguimos jugando, usted me va a seguir contando qué hizo después del bachillerato. Ah, bueno, ya usted se Bueno, casó yo antes, ya entonces me casé, esta muchacha no- yo ya me casé. Ya perdió el año. No, pero imagínese lo que me pasó ya después. ¿Qué Ya le ahí me pasó? tocó y yo me fui a vivir al campo, el Si era, amor. si era de alto riesgo su embarazo. Sí, Sí. era de mucho riesgo. Estuve prácticamente, pasaba más en el hospital que estudiando. Yo creo que me pasaron ese año y me gradué porque igual siempre mantuve un promedio de notas muy alto. Pero realmente sí, fue 5 meses donde no podía subir escalas, no podía nada de eso y estar en mucho reposo hasta que ya mi niña pues nació, mi hija mayor. Porque ya de ese matrimonio ya me fui a vivir al campo y tuve mi hija mayor. Cuando vino el tiempo de la violencia en el 2000, a nosotros también nos tocó desplazarnos de San Rafael. Y nos tocó irnos a vivir al Chocó 3 años. Ay, muchacha, por Dios. Y allá mi marido, que solo sabía trabajar la agricultura, pues le tocó quedarse en la casa y yo ponerme a trabajar. Venga, ¿y por qué para el Chocó? Porque mis hermanas vivían allá. Ah, ya. Entonces nosotros, bueno, ¿para dónde nos vamos? Porque resulta que en ese tiempo mi esposo tenía una ADT y en ese tiempo los grupos armados buscaban mucho esas motos para hacer sus delitos. Entonces mi esposo dijo, no, yo no presto esa moto. Y le dijeron, bueno, no va a servir y no va a colaborar, entonces se abre. Y nos tocó anochecer y no amanecer, lo que nos pudiéramos empacar y la niña muy pequeñita y nos fuimos, ¿cierto? Cuando ya a los 3 años de estar trabajando allá, yo allá trabajé con una organización indígena que era en Verahuanán, con ¿Qué los cholitos. hacía? Ay, está bueno. Bueno, Esa historia es allá- otra historia buena. Allá lo que hacía era, ellos tienen, digamos, como su propia administración y ellos hacen proyectos con ONGs, con España, con Francia, pues con muchos países del exterior. Ellos gestionan proyectos para llevar, por ejemplo, al Bajo Baudó, a todos esos resguardos indígenas y llevar médicos y llevar pues todo el tema de derechos a los indígenas. Pues lo más complicado era que ellos me hablaban de todo y me podían hasta insultar porque hablaban en Embera Huanán, que es una lengua de ellos, es la lengua materna, y hubo que aprender, y ellos hablaban como en señas, por ejemplo, y los apellidos, Cabeza Barrigón, esos apellidos de ellos son así. Pero una historia muy bonita. Venga, pero ¿cuál era su trabajo? Bueno, mi trabajo era ser secretaria de esa organización indígena. Ah, ya. Pero ¿y usted viajaba a los resguardos de ellos? No me tocaba pues hacer ese trámite porque, o sea, yo siempre he sido muy apegada a mi familia, entonces cuando salían de comisión se iba todo el equipo y yo me quedaba pues digamos como en la oficina, en el tema administrativo, recibiendo los correos, las llamadas, las agendas, por ejemplo, de en ese momento Baltasar Mecha Forastero, que se llamaba mi jefe en ese momento, y era un sobrino del senador Rojas Virri. De pronto algunos lo recuerdan, que él ya de hecho ya salió pues de ese tema.
Y recuerdo mucho de esa historia porque él llegó y la gente corría y que llegó el senador, ¿cierto? Pero yo le dije, no señor, espere el jefe, como todos lo esperan aquí, usted se sienta y lo espera. Y dice el senador, es que esta señora no sabe quién soy yo, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Ah, no, ella es nueva, ella es paisa. Pero finalmente el señor dijo, no, pues bien, simplemente la atención de él de pronto fue que no le rendí como esa pleitesía que todos hacían, pero sí en el respeto y todo. Ya viene pues el jefe, ya, ¿cierto? Muchas historias frente a eso, pero lo más bonito es saber que ellos tienen su cultura, ellos viven en tambos, son unas casas armadas aisladas pues del piso, ¿cierto? En tablas. Y ahí estuve trabajando más o menos 2 años, hasta que ya nosotros montamos un negocio y el negocio empezó a coger tanta fuerza que ya me tocó salirme para dedicarme pues como al negocio de la familia. Y ya luego, cuando ya quedé en embarazo de mi segunda hija, le dije ya a mi esposo que yo por allá no pensaba levantar mis hijos, porque allá eso es bailando champeta en la calle, eso es una allá sin Dios y sin ley, como dice el cuento. Eso es una rechera y una calentura, así palabras textuales, ¿cierto? Allá el efecto del chontaduro, el borojó y el pescado diario. Eso hace efecto. Eso hace efecto, ¿cierto? Y allá, o sea, incluso a mí me tocó enseñar a mi hija a bañarse en el agua lluvia para poder que se adaptara a ese clima. Porque cuando llegamos, o sea, nosotros estamos acostumbrados a un agua muy limpia. San Rafael tiene unas aguas súper limpias. Y llegar allá que es agua lluvia, que es aguas recogidas, es un tema complejo. Y yo dije, no, yo no sirvo para vivir en estas condiciones. Y me voy para Antioquia, y nos vinimos para Antioquia, y aquí tuve mi segunda hija y mi tercera hija. Y a lo que tuve mi tercera hija, ya dije, ¿cómo así? Ah, sí, le iba a decir que le iba a parar, muchacha de Dios. Cuando yo tuve la tercera hija, bueno, ahora sí. Se cierra esta fábrica. Y cerré la fábrica. Cerré la fábrica. Cerré la fábrica, bebés. Academia, tenía universidad, estudios. Bueno, digamos que en el tema académico he estudiado a través del SENA, cursos, ¿cierto? Porque digamos que para estudiar en los tiempos que a nosotros nos tocó, había que pagar mucho, ¿cierto? Y había que estar en universidades y pagar y todo el tema. Y no, yo lo que he estudiado lo he hecho a través del SENA, que igual considero que igual es una institución que nos ha enseñado mucho y que de hecho a veces abre muchas puertas laborales también. Soy técnica en atención a la primera infancia, trabajé con el ICBF más o menos 5 años en los hogares FAMI. Trabajé con el DPS más o menos también 3 años en el programa Familias en su Tierra y he liderado pues muchos procesos aquí con mujeres, con organizaciones y ya ahorita pues con todo el tema aquí dentro de la función pública, ¿cierto? ¿Cómo le ha ido? ¿No fue mucho el sustico usted? Bueno, voy para la administración municipal y voy a trabajar en la oficina de desarrollo comunitario. Esa vaina, eso es para uno sentarse como a pensar. Bueno, le cuento, realmente porque es un trabajo duro. Cuando yo estaba estudiando la tecnología en administración pública aquí en el SENA, yo decía, yo creo que Edward se merece un descanso, él ha trabajado tanto. Yo dije, yo voy a estudiar y yo le voy a dar unas vacaciones a Edward. O sea, y siempre como que me visioné eso, pero con ese deseo siempre llegar a las comunidades, sí, de poder llegar allá, hacer pues muchas cosas y visionar pues como esa oficina de desarrollo comunitario más como desde otros aspectos, desde el tema de juventud, desde el tema de mujeres, de organizaciones y muchas cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Pero realmente cuando ya se acercó y cuando ya era real la situación, bueno, listo, arranque. Y yo, bueno, empecemos a trabajar. Y recuerdo mucho que en ese momento me tocó liderar el tema del plan de desarrollo municipal. Yo en algún momento le dije al alcalde, yo quiero ayudarle en la elaboración del plan de desarrollo, porque no quiero que sea un corte y pegue de otro lado, o sea, que sea realmente con las necesidades de nuestro municipio, que sea realmente con la gente de San Rafael que se haga.
Y cuando me dice, no, entonces usted queda designada y lidera el proceso. Y empezamos y nos tocó hacer una tarea, digamos que de 6 meses, nos tocó hacerla en 2 meses. Con todos los errores, los baches y todo, pero nos dimos la pela por sacar ese plan de desarrollo y toda esa experiencia, porque, o sea, uno siente mucho susto, pero yo pienso que es en la práctica que el profesional se hace, es en la práctica. Y esa es una de las oficinas que más toca campo, ¿no? De hecho, le cuento que tiene mucha relación con los campesinos. Sí, yo por ejemplo todo el tiempo estoy en vereda. A mí realmente los domingos a mí me encuentran en vereda. Trato de hacerla, digamos, como mínimo visitar las veredas una vez al año o 2 veces al año. Eso es lo que hago, ir hasta allá, pero ya el resto del tiempo estoy aquí haciendo acompañamiento a las organizaciones de San Rafael. Pienso que igual, aunque San Rafael es un municipio que tiene, digamos, mucha población y que la parte urbana somos más civilizados, ¿cierto? Uno podría decir eso, pero la gente del campo está más organizada en San Rafael. La gente del campo está más organizada. Acá en la parte urbana no estamos organizados totalmente la parte urbana, porque es que tenemos solamente 10 juntas urbanas y podríamos decir que en San Rafael tenemos alrededor de 20 a 30 barrios. Entonces, vos te imaginas que eso igual hace que se genere una inequidad porque las comunidades que están organizadas hacen incidencia y pueden decir, venga, somos sujeto de derechos y nos movilizamos y nos unimos y hacemos un poco de cosas que se pueden hacer desde lo comunitario. Más que lo individual no se puede hacer. Exactamente. ¿Cierto? Yo quiero una casa y no pertenezco a la Junta de Acción Comunal, pero la Junta de Acción Comunal hace rifas para una casa, estoy diciendo cualquier cosa. Sí. Yo como no pertenezco a la Junta de Acción Comunal, yo no tengo derecho a eso siquiera, ¿no? Sí, y ahorita se va a venir, o sea, realmente en el tema de las juntas de acción comunal, ahorita en diciembre del 2018, el presidente nuevo que tenemos firmó un decreto donde va a empezar a hacer un bache, donde, o sea, todo se tendrá que canalizar a través de las juntas. Y que ahorita no nos la creemos, porque eso es como cuando sucedió el desplazamiento, nosotros no sabemos para qué era. Pues ni siquiera ese concepto puede ser. Sí. Ya ahorita vemos que sola la prioridad es para las personas desplazadas. Va a llegar en un momento donde la prioridad va a ser las comunidades organizadas, en este caso las juntas. Y San Rafael, yo pienso que esto será un reto para el próximo gobernante, porque ya lo que se hizo aquí se hizo, ya ahorita estamos cerrando, organizando la casa, organizando papelería para entregar a los que llegan. Será un reto para los que llegan tratar de organizar la parte urbana de San Rafael, porque hace mucha falta que hayan esas mesas de trabajo de líderes urbanos, porque ya lo hay de líderes rurales. De hecho, la Socomunal, siempre que se reúne cada mes, se trabaja son temas del área rural, quedándose muy relegada a la parte urbana. Sin embargo, uno lo que encuentra es que San Rafael en la parte urbana tiene un potencial de liderazgo en los jóvenes impresionante. Yo me sorprendo cada que veo a los jóvenes tomarse en un escenario y hacer todas esas cosas que hacen. Hay un potencial muy grande, pero sí pienso que en San Rafael sí hace mucha falta el tema de organización en la parte urbana. Nos hace mucha falta. ¿Para qué le ha servido esta experiencia en estos 3 años? Bueno, lo primero, para saber que en lo público las cosas no se manejan como uno lo ve desde afuera, porque uno quiere hacer muchas cosas, pero cuando llega acá uno está atado también a muchas cosas porque uno no maneja recursos, porque y tenemos siempre la visión que el que trabaja en la alcaldía es el que simplemente habla y se abren los recursos y se abren muchas oportunidades, pero a veces no es así. Entonces, ¿para qué me ha servido mucho? Para aprender sobre todo el tema de la función pública, para también decirle a la gente que nosotros tenemos que empezar a hacer más incidencia en la parte ciudadana, porque cuando nosotros no ayudamos a cuidar lo que es de nosotros, pues por eso también pasa todo lo que pasa. Las obras quedan de mala calidad, muchas cosas se hacen pues
O sea, hay muchas cosas que se deben de mejorar para que San Rafael, que es un municipio de categoría sexta, otros municipios como Río Negro, Marinilla, son categoría 3, 4, 1, ¿cierto? Y es donde se manejan muchos recursos, donde se recauda. San Rafael no tiene una capacidad de recaudo presupuestal grande. Entonces eso hace que las obras y proyectos que se necesitan en San Rafael no lleguen. O sea, ¿para qué me ha servido toda esta experiencia? Uno, para saber y enamorarme más cada día de la gente de San Rafael. Y la otra, para aprender mucho de lo público, qué es un presupuesto, cómo se maneja un presupuesto, cómo es en una ruta de gestión, que es a través de los proyectos. He aprendido mucho de la como vida otra de escuela, proyectos. mejor dicho, Sí, en su vida, ¿no? claro que sí. Pero también el tema de familia ha sido muy, muy fundamental, porque yo afortunadamente, gracias a Dios, he contado pues con mis 3 hijas, son unas niñas juiciosas. Mi hija mayor es una hija que es becada de ser pilopaga. Hoy está en una de las universidades más prestigiosas de Antioquia y es la EAFID. Ya en estos momentos está haciendo el proceso para graduarse como psicóloga. Interesante. Y mis otras hijas también siguen pues como el mismo ejemplo en el tema de educación. Mi esposo es una persona que él es de los centros, es muy incondicional, él sale conmigo a veredas, si hay que salir un domingo, si hay que salir un lunes, si hay que estar de noche. ¿Él está de vacaciones entonces? Nada, le toca doble porque es que él, yo no sé, él trabaja, pero entonces el día domingo que es para descansar, no, venga, vamos, yo la acompaño, ¿cierto? O en las horas de almuerzo, venga, yo y la llevo a la vereda y más tarde la recojo. Pero él trabaja, por ejemplo, él en estos momentos está de oficial de construcción. Entonces sí nos toca, pues nos toca muy duro, porque en la casa todos chutamos la pelota. En la casa nos levantamos tipo 4 de la mañana o 5 de la mañana, arreglamos casa, hacemos todo lo que hay que hacer, a mediodía nos encontramos, almorzamos juntos y en la noche otra vez. No hay empleada, en la casa hacemos todos de todo, cada quien tiene una responsabilidad y nos ayudamos muchísimo. Qué rico. Fátima, qué rico haber estado con usted, qué rico habernos contado todas esas historias, qué bueno habernos hecho sonreír en la tarde de hoy con el candelabro. Muchísimas gracias por contarnos esas historias, por haber venido. Muchas gracias a usted por este espacio y muchas gracias a todos los que nos escucharon y compartieron esta tarde de recuerdos y remembranza de mi vida. Qué rico. Fátima, le invito a que pague el candelabro. A ustedes les agradecemos por haber estado con nosotros en San Rafael Televisión, una visión para nuestra gente. Estaremos de nuevo con otro invitado más en otra oportunidad. Muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde.